Me da muchísimo gusto saludar esta tarde a mi querido colega y amigo Gustavo Rentería. ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido Miguel? Yo muy contento porque la radio una vez nos vuelve a unir. Yo he seguido tu carrera desde que era niño. Enrique y tú son, creo que 35, 40, 50 años mayores que yo, pero yo los admiro. No menos, como mucho. 60, ¿no? Y bueno, te admiro mucho, te quiero mucho, conozco de tu carrera. Creo que este grupo radiofónico gana al ficharte por tu experiencia. Pues ya sabes que el cariño, el respeto y la admiración es recíproco a ti, a tu hermano, a tu padre, y además me da mucho gusto aquí escucharte y reencontrarnos. Gracias, querido Mike, y saludos por casa, saludos a las señoras mamás de tu familia, y fíjate, querido Mike, que en las últimas horas ha recibido la 4T, el presidente de la República, sin duda el golpe más serio de su sexenio. Claro, problemas ha habido muchos, ¿no? Este incendio en una oficina del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, por ejemplo, o la explosión en el estado de Hidalgo de los huachicoleros, no se diga la inflación, pero yo estoy hablando del Ejecutivo Federal. Se fue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para intentar plana a la oposición. Recordemos que para efectos de los cambios constitucionales se necesita dos terceras partes del Congreso. Esto significa 334 diputados en el área de la Cámara Baja. Y no lo logró, y ya había recibido golpes el presidente, Mike. Recordemos que quiso hacer cambios a la Constitución en materia energética y no lo logró. Pero el traslado de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Sedena, que pues se lo rebotaron también en la Suprema Corte. Tienes razón. Y el presidente no lo logró. Lo que sí logró fue la militarización, ¿te acuerdas? Donde enojala, pero bien lo dices. Ha recibido golpes importantes el titular del Ejecutivo Federal, pero este ha sido severo. Y la reacción ha sido a través, primero, de un tuit del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y ahora ya él abiertamente del plan. ¿En qué consiste el plan C? Me preguntan algunos tuiteros, radioescuchas. Bueno, es la guerra electoral en el 24. Así es, te estamos perdiendo, para Gus. Lograr la mayoría, para lograr tener control de las cámaras. Esto político legal sería una hazaña. Tú y yo ya somos pasados los 50, mi querido Mike, pero vivimos en un país donde todo lo controlaba un partido. Antes de 1997, el presidente tenía los senadores, la Cámara, el Senado, todo el mundo era empleado de un solo presidente. Incluyendo los gobernadores y los ministros de la Corte. Ya en 97 cambian las cosas, e inclusive Carlos Salinas tiene que entregar el primer estado que fue a California. Tenemos problema con tu comunicación, Gus. ¿Ahí me escuchas, Mike? Ahí te escuchamos mejor, sí. Decía yo que tuvo que entregar el primer estado, tú lo dijiste. Sí, ¿no? con Rufo Appel en el 88, ¿no? Exactamente, tuvo que empezar a entregar estados de la República. Pero, ¿qué pasó hasta el 2018? Bueno, tenía que haber negociaciones. El Pacto por México es quizá... Peña Nieto del PRI tiene que aliarse con el PAN y con el PRD para poder hacer cambios constitucionales. Y se reparten las posiciones. Los gobernadores en el Banco de México, posiciones en el INAI, las posiciones en el INE, las posiciones en el IFT. Pero sucede algo increíble, Miguel, en el 18. Gana el presidente con 30 millones de votos para ocupar la titularidad del Ejecutivo, pero también gana las mayorías simples, no calificadas,
en la Cámara de Diputados. Hoy, por cierto, ya tiene 23 gobernadores. O sea, de tener 0 gobernadores en el 18, hoy tiene 23 gobernadores, control de los congresos locales. Pero el equilibrio de poder, y a eso voy, es que no tiene la mayoría calificada. Y quien interpreta y quien tiene el monopolio de la interpretación de los aspectos constitucionales es precisamente la Corte. Entonces los juristas, los analistas, los académicos dicen, bueno, el presidente tiene mucho poder, es muy popular, pero se encontró con un muro que se llama Constitución. Y no fue una votación, digamos, muy dividida, fue una votación casi unánime, 9 votos contra 11. Y además se requería solamente un voto para que él triunfara políticamente. La pregunta es, ¿qué pasó con el ministro Saldívar Lelo de la Rea, queretano, que le dio la espalda al presidente de la República? Lo interesante de todo esto es que nos enseña la vida que en política hay equilibrios y que siempre hay límites. Si bebes de más, te la cobra el otro día la cruda. Si comes de más, te lo cobra el intestino. Si gastas de más, te matan los intereses. Esos son equilibrios de la vida y creo que en política se ha topado, desde hace mucho tiempo no le pasaba, a un presidente tan poderoso y popular como Andrés Manuel López Obrador. Así es, y además lo cual demuestra que sigue habiendo contrapesos y que sigue habiendo una división de poderes, por lo menos en cuanto al Ejecutivo y el Legislativo en relación con la Suprema Corte de Justicia. Y nada más para concluir, porque la gente igual pregunta, ¿qué fue lo que votaron? Pues simplemente no se metieron al fondo de los cambios o de las modificaciones, sino simplemente se pronunciaron porque se violentó el debido proceso legislativo. Arrollaron, avasallaron a las minorías, no las escucharon, no hubo debate, no hubo discusión, no hubo dictamen, y eso fue lo que votó la Suprema Corte. Obviamente la estrategia de comunicación del gobierno federal y de la 4T pues es atacar a la Corte y acusarlos de traidores, pero pues finalmente sus decisiones son jurídicas y no ideológicas, Gustavo. Es un excelente apunte el que haces. No se dejó hablar en contra y a favor, no se leyeron los dictámenes, y eso se llama indebido proceso legislativo. Algo similar a lo de Florence Cassés. Más allá de si era secuestradora o no la familia Vallarta y Florence Cassés, lo que puso en libertad a la parisina, a la francesa, es que se violó su debido proceso de defensa y por eso la sacaron. Así es de que es un momento histórico, un momento fundamental de la historia patria que hay que recordar, y hoy tenemos un arma. Con esto concluyo, Miguel Barca. Adelante. El día creo que es 4 de julio del 2024, domingo, tenemos varias boletas enfrente de nosotros para elegir presidente. ¿Vamos a elegir a un presidente de la misma coalición o partido o vamos a hacerlo de manera diferenciada? ¿Qué le conviene a México? ¿Qué le conviene a mi familia? ¿Qué le conviene a mi pequeña empresa? ¿Qué le conviene a mis vástagos, a mis nietos, a mis parejas? Creo que es una reflexión que desde hoy tenemos que ir todos discutiendo en casa y en la radio, que es sin duda alguna una caja de resonancia fabulosa. Te abrazo con afecto y mucho cariño. Un abrazo y felicidades a las mamás de la familia. Muchísimas gracias, Gustavo Rentería.